Dios los bendiga. Vamos a compartir con ustedes el libro de Apocalipsis en este día y trataremos de hacerlo de una manera sencilla y comprensible para todos. Primeramente queremos decir que la palabra Apocalipsis viene allí del original griego que es apokalupsus, un poco difícil, y quiere decir revelación o desvelación, descorrer allí precisamente el velo, aquellas cosas que están ocultas que nosotros no podemos ver. Es una revelación que le dio el Señor Jesucristo al apóstol San Juan, mientras él estaba preso por causa de predicar la palabra de Dios en la isla de Patmos. Estuvo allí desde el año 81 hasta el año 96, 15 años prisionero, y en un tiempo el Señor lo visitó y escribió este tremendo libro que toda persona debe oír, porque nos hablará de las cosas que fueron, de las cosas que son y de las cosas que sucederán pronto. Generalmente es un libro donde nos habla del juicio de Dios que caerá una vez que la iglesia del Señor ya no esté aquí en la tierra. Analizaremos punto por punto, versículo por versículo, este apasionante libro. Y como decimos, tratará acerca también de la iglesia del Señor en estos tiempos y de la segunda venida visible del Señor Jesucristo. Sí, queremos también decirles que hemos tomado, mejor dicho, la posición futurista, ya que hay varias formas de interpretar el libro de Apocalipsis. Está la forma preterista, la forma espiritualista y la forma también historicista, donde cada una de ellas nos enfocan en distintos acontecimientos de la historia y muchas veces sacados de contexto lo quieren colocar allí en algunos versos del libro de Apocalipsis. O también tomarlo de una manera simbólica o espiritualizar todo, donde las personas creen que es simplemente un libro de ánimo espiritual o comparativo. El modo que nosotros lo interpretamos, como la mayoría de los exegetas, es por medio del sistema futurista, donde creemos que gran parte de este libro todavía no se ha cumplido y que de aquí a poco tiempo comenzará a desencadenarse toda esta palabra que está escrita en el libro de Revelaciones, llamado Apocalipsis. Quizás esta palabra a muchos lo asusta y creen que significa desastre, destrucción. Y como dijimos, es precisamente la revelación que Jesucristo le da al apóstol Juan para que lo pueda compartir con todas las iglesias hasta el día de hoy, porque llegó también a nosotros este tremendo libro de Apocalipsis para que podamos disfrutarlo, estar atentos y advertidos. A los que conocemos la palabra de Dios nos va a animar, nos va a alentar. A los que no lo conocen al Señor los llevará a indagar y a buscar realmente y conocer a este Salvador tan glorioso que es Jesucristo. Y a los que conocieron a Jesús, pero en algún momento se descuidaron y están lejos de Dios, será una advertencia también solemne para que vengan a los caminos del Señor. Vamos entonces a compartir este apasionante libro. En el verso 1 comienza diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Como dijimos, aquí nos estará hablando acerca del juicio de Dios que caerá sobre la humanidad una vez que la iglesia del Señor sea levantada. Habla también aquí el libro de Apocalipsis sobre la segunda venida visible de nuestro Señor Jesucristo y también de los juicios que caerán, sean terremotos, asteroides, tsunami, diversidad de enfermedades, la maldad que va creciendo y muchas cosas que se van a desencadenar en un momento de la historia que no falta mucho, de aquí a un tiempo. El día y la hora nadie lo sabe, pero los tiempos nos están indicando que ya ha llegado
ese momento donde Dios va a juzgar a la humanidad. Sabemos que al leer el libro y al comprenderlo, nos damos cuenta que el bien triunfará sobre el mal, que Dios un día intervendrá en este mundo de una manera tremenda y pondrá las cosas en su lugar. Lo que el hombre no pudo hacer, un día Dios, créanlo, pondrá sus pies ahí en esta tierra y Jesucristo reinará y enseñará la manera en la cual podamos vivir. Bueno, en el verso también 3 nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora podemos ver que hay una bendición muy especial para las personas que leen, para las personas que oyen y para las personas que guardan la palabra de esta profecía. Es un libro profético, o sea que la mayoría de las cosas que aquí narra todavía no se han cumplido. Y viene esa bendición cuando hay una disposición en nuestro corazón de poder crecer espiritualmente y prestarle atención. Aún hay testimonios de personas que fueron sanadas, bendecidas y ayudadas por Dios por el simple hecho de escuchar la palabra profética de este libro. Esta palabra guardar en el original griego es terein, que quiere decir atesorar en el interior y que produzca realmente un crecimiento espiritual. Nos habla también este libro sobre el juicio de Dios que vendrá sobre la humanidad y es por eso que muchos no lo predican porque va contra el humanismo. Y lamentablemente mucho humanismo también ha ingresado a las iglesias. El libro de Apocalipsis es el libro menos predicado, menos interpretado, menos enseñado, y Dios quiere en este tiempo traer esa revelación para que todos podamos realmente comprenderlo. También es un libro donde nos habla que el tener el amor a las cosas de este mundo será vanidad, porque en un momento a otro las cosas pasajeras realmente dejarán de ser y no tiene ningún sentido poner la mirada en ellas. Y también el destino del diablo y los demonios que el Señor Jesucristo derrota completamente y son ellos aprisionados por los siglos de los siglos. Debido a que este libro menciona acerca de juicio, menciona acerca de no atesorar las cosas de este mundo ni afanarse por ellas, y habla de la derrota total de Satanás, es por eso que es el libro por el cual muchos no lo están predicando o enseñando, porque tira por tierra toda enseñanza falsa de prosperidad, de ostentación, de realmente querer vivir una vida acá en el mundo muy cómodo con precisamente los principios de Dios. Cuando el Señor nos dice que todo aquel que quiera vivir una vida piadosa recibirá persecución. Este es un camino maravilloso, pero no es un camino fácil ni para cualquiera. Cristo dijo que el camino es estrecho y angosto, el que va a la vida, y pocos son los que lo hallan, porque ancho y espacioso es el camino que va a la perdición. Y ustedes ven cómo está viviendo el mundo en este tiempo, pero es tiempo de volvernos a Dios. Y Dios permitió que se escriba este libro tan apasionante para entender las cosas que van a pasar pronto. No es fácil predicarlo quizás por televisión. Yo vengo de dar un seminario también en la iglesia porque debo transmitirlo de una manera sencilla y espero, bueno, que el Señor me ayude y ustedes lo puedan también comprender, porque esa es la idea. Habla de que en un tiempo, o mejor dicho, que el tiempo está cerca. Cuando habla de tiempo en griego hay dos formas, una es por medio del cronos y otro por medio del kairos. El cronos sería el tiempo cronológico, en cambio el kairos es el tiempo de Dios, es el momento donde Dios decide que sucedan las cosas. Por eso muchos dicen, bueno, pero ¿dónde está el Señor que no vino? Porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y Jesucristo dejó diversas señales para darnos cuenta cuándo podría ser el tiempo donde el Señor vendría. Y al escudriñar las Escrituras nos damos cuenta que ese tiempo ha llegado.
Muy bien, el verso 4 nos habla y nos dice que Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjese que él habla de 7 iglesias y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. El número 7 en la Biblia nos habla de perfección, por eso Dios es perfecto. Y también nos habla de estas 7 iglesias que será completa la información y perfecta para todas las iglesias de todos los tiempos. O sea que nos llegaría también a nosotros la información de lo que escribió Juan hace 2000 años, y eso realmente hoy mismo lo estamos compartiendo con vos. Ahora, en el verso 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo realmente es el que está sentado en el trono, el primogénito de entre los muertos, el que nos dio el perdón de los pecados a través del derramamiento de su sangre, y el que realmente tiene toda autoridad en los cielos y también en la tierra. Y dice que Él nos hizo, Jesucristo, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Muchos toman aquí este pasaje, aún la gente creyente, y dice, bueno, somos reyes y sacerdotes, estamos gobernando en este mundo. Y yo quiero decirles que en el original griego, la frase sería de la siguiente manera: y nos dio un reino y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. Porque realmente nosotros somos sacerdotes de Dios, porque tenemos autoridad en todo el mundo espiritual, pero no contra los hombres. No podemos gobernar, porque si no estaríamos reinando, serían presidentes cristianos, gobernantes cristianos, pero sí tenemos autoridad en el mundo espiritual, contra el mismo diablo y contra todos los demonios, porque en el nombre de Jesús tenemos esa autoridad. Entonces, la Biblia acá nos enseña que Dios nos ha dado un reino y nos ha hecho sacerdotes para Él. O sea que el reino milenial, donde un día realmente reinaremos con Cristo en la tierra, todavía no ha llegado. Y nosotros no podemos anticipar ese tiempo, porque no es en nuestro tiempo, en el cronos, sino es en el kairos, en el tiempo de Dios. Un día reinaremos también en la tierra, pero para eso deben suceder diversidad de acontecimientos que el libro de Apocalipsis nos va a hablar y nos va a mostrar realmente todas las cosas. Ahora bien, en el verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es un paralelismo con Zacarías 12:10, donde dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y también lo que dijo Jesús cuando estaba siendo juzgado allí en un concilio donde los judíos querían crucificarle. Jesucristo les dijo, tú lo has dicho, cuando le preguntaron, ¿tú eres hijo de Dios? Y Jesucristo le dijo, tú lo has dicho, y verás al Hijo del Hombre viniendo con poder en las nubes del cielo. Cuando dijo esto Jesús, se rasgaron las vestiduras, porque Jesús les estaba profetizando que un día Él verdaderamente volvería y todo ojo le iba a ver. Esa es la segunda venida visible de Jesucristo. Un día, aún el pueblo judío que lo rechazó, verá que vendrá el Señor y harán lamentación por Él, dice, como quien pierde un hijo único, y llorarán con todo su corazón. Dirán, al que crucificamos o al que mandamos a la cruz, era realmente el Mesías, el Señor y el Salvador. Sí, querido amigo, un día el Señor vendrá. Muy bien, el verso 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El verso 9, fíjese que aquí nos dice que Dios realmente, que Jesucristo es realmente Dios. Yo soy el alfa y la omega, el que era, el que es y el que vendrá otra vez. Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad.
Dios Todopoderoso. El verso 9 dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fíjese que él dice, yo estaba en la isla de Patmos. Él comienza a escribir, o sea que cuando escribe no estaba precisamente en la isla, sino que estaba a unos 35 kilómetros de allí, lo más probable en la ciudad de Éfeso. Una ciudad, lógicamente, donde él también estaba en una iglesia, la famosa iglesia de Éfeso. Hablando de la isla de Patmos, era una isla rocosa, donde estaba el apóstol Juan en la soledad prisionero por causa de la palabra de Dios. Y él mismo se presenta, fíjese, como un hermano vuestro en la tribulación. Esta palabra tribulación en el griego es slipsis y quiere decir presión, apretura, rechazos, sufrimiento, dificultades, prisión, tortura y muerte. En ese tiempo el emperador Domiciano era precisamente el que había producido una persecución tremenda sobre todo el pueblo cristiano. En el verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Estaba en el día del Señor, no nos aclara qué día era, pero seguramente el apóstol San Juan estaba orando, estaba adorando a Dios y ahí es donde le vino esta experiencia tan tremenda con el Señor. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega. Comenzó a oír la misma voz del Señor Jesucristo. Dice que estaba a sus espaldas. Imagínense al apóstol Juan, solo, en una isla, prisionero, ya viejo, esperando la muerte, esperando ya que ninguna otra cosa podía venir a su vida. Sin embargo, cuando no esperaba algo glorioso, se le aparece el Señor Jesucristo y le habla, dice, él oye una voz en sus espaldas. En medio de la soledad, el Señor Jesús nos cuida también las espaldas del peligro. La Biblia dice en el Salmo 34, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Escribe, le dice, en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. ¿Dónde escribía? Bueno, era en un rollo, o un pergamino o un papiro, ¿no? Lo interesante es que esta palabra que escribió Juan, este libro de revelación de Apocalipsis, llegó hasta nuestras manos. Qué glorioso y poderoso es el Señor. En el verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora vemos aquí que aparece allí la figura, dice, semejante al Hijo del Hombre, semejante al Hijo de Dios. Tenía una vestidura larga, una túnica que usan realmente los reyes, y tenía también un cinturón de oro que habla de dignidad, que habla de realeza. Su cabeza era, dice, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Esto nos enseña que esta blancura nos habla de la eternidad, de la santidad y de la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Sus ojos, dice, como llama de fuego. ¿Vos sabías que el Señor tiene sus ojos como llama de fuego, que todo lo puede ver tu interior, puede traspasar tu ropa, tus huesos, tu alma, tu espíritu, y allí en lo profundo Él aún conoce todos tus pensamientos, todas tus emociones, lo que vos estás sintiendo? Pero ¿cómo puede ser esto? Es que Él es Dios, Él es todopoderoso, a Él sea la gloria. Creemos en un Dios muy, muy poderoso. ¿Qué más dice la Escritura? Sus pies eran semejantes al bronce bruñido refulgente. Esto nos está hablando de que Él tiene completa autoridad y poder para pisar a Satanás y a todos sus demonios. Su voz como estruendo de muchas aguas.
La voz del Señor es como una catarata, es tremendo, hizo estremecer al apóstol San Juan. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. En aquellos tiempos había 2 clases de espada. Una era la majaira, que era una espada chica para una batalla cuerpo a cuerpo, y la otra para la batalla en el campo, o sea, en el campo de batalla, ronfaya, que esta era precisamente la espada que vio en Jesús que salía de la boca el apóstol San Juan. La espada de doble filo. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es la espada de doble filo. Y Jesucristo tiene esa espada, que es la palabra de Dios. Imagínense que Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, y resucitó. Imagínense en el momento de la creación, dijo Jesús, sea la luz, junto con el Padre y el Espíritu Santo, sea la luz. Y fue realmente la luz. El poder que hay en la boca del Señor, porque está la palabra de Dios. Con esa espada de 2 filos, con la palabra de Dios, es que juzgará también a las naciones, y cuando Él venga a poner orden a este mundo y a vencer a todos los enemigos que Él tiene, porque en esos tiempos, cuando Él vuelva visiblemente, habrá una hecatombe mundial, una guerra tremenda, que ya se lo vamos a estar explicando en los programas que vienen. Cuando le vi, caí como muerto, dice el apóstol San Juan a sus pies. Claro, porque él se recordaba a Jesús, él mismo escribe, nosotros vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Ellos lo vieron de carne y hueso, que caminaba, que hacía milagros, pero era de carne y hueso, eso es lo que podían ver ellos. Lo vio Juan al lado de María, allí a los pies de la cruz, que estaba Jesucristo crucificado. Y veía a un Jesús ahí que no podía realmente hacer mucho o hacer absolutamente nada, abatido, aparentemente derrotado. Entonces cuando Juan ve a Jesús, que sus cabellos eran blancos como la nieve, cuando Juan ve que los ojos de Jesús son como llama de fuego, cuando Juan ve que tenía una túnica blanca, que tenía un cinturón de oro, que sus pies eran como el bronce bruñido y que su rostro era más refulgente que el sol en toda su fuerza, cayó como muerto, se estremeció el apóstol San Juan. ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Vos a Jesús lo ves crucificado? Quiero decirte que Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios con todo el poder y está llamando a través del Espíritu Santo en tu corazón para que recibas y seas librado de las cosas que sucederán pronto. En el verso 17 dice, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Fíjese que Jesús, a pesar de todo su poder, no perdió el ministerio pastoral, porque puso la mano derecha sobre Juan y comenzó a consolarlo, porque seguramente estaba espantado de temor y de miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fíjese que Él dijo, el que estuvo muerto, pero que vive por los siglos de los siglos. Es el Cristo resucitado. Y como también nos confirma en Hebreos 2, 14, 15, Cristo venció a Satanás y le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Donde ya no tiene más autoridad el diablo, no tiene más el imperio de la muerte, y ahora en Cristo ya no hay más condenación, y hay salvación y hay vida eterna. En el verso 19, este verso 19 es el más importante y que debemos prestar atención. Dice, escribe las cosas que has visto. Juan escribe lo que vio a Jesús, como se los acabo de describir. Después dice, y las cosas que son. Juan comienza a relatar en los capítulos que vienen, el capítulo 2 y 3, la iglesia y las virtudes y errores de la iglesia. Pero también le dice, y las cosas que han de ser después de esta. O sea que el libro de Apocalipsis está dividido en 3. Las cosas que vio Juan, las cosas que son y las cosas que sucederán después de esta. Si tomamos ese lineamiento, no nos equivocaremos al interpretar Apocalipsis. Y el verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas con los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta palabra ángel que habla aquí en el original es angeloi y significa precisamente enviado o mensajero. Que estas cartas son enviadas no a un ángel, sino a
al mensajero que está en las iglesias, o sea que sería al pastor. Y el candelero es precisamente la iglesia donde está el Espíritu Santo alumbrando con todo su poder. Si no está el Espíritu Santo, si no hay consagración, si no está un hombre de Dios que Dios llamó para ese ministerio, entonces en esa iglesia no podemos ver la gloria del Señor. Y terminamos diciendo, en Cristo está la vida eterna. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Que con Cristo tenemos vida eterna. Que Dios los bendiga y después estaremos hablando la semana que viene el capítulo 2 de Apocalipsis. Que Dios te bendiga.